Presentado por Aguas Andinas y Copeuch. Bienvenido a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado hoy, creo que es primera vez, Jorge Burgos, abogado, ex ministro del Interior. Muchas gracias por estar acá, Jorge. Creo que es primera vez que viene alguno de mis programas, pero no estoy seguro. Plataforma, primera vez, hemos conversado y han salido cosas escritas durante algún tiempo, pero por esta plataforma, primera vez, que muy gracias por la invitación. Yo lo invité porque, bueno, este programa sale al aire el jueves, hoy es miércoles. Esta mañana temprano, finalmente entró al Congreso esta mega proyecto de ley del gobierno que yo rehúso a decirle el nombre que le ponen ellos, plan de reconstrucción, porque la verdad que el país no tiene que ser reconstruido. Eh, eh, Tiene desafíos grandes, sí, económicos, políticos, sociales, pero que estamos en una crisis, emergencia, país quebrado, reconstrucción, no, no, y lo he dicho en varios fondos. Pero vamos a hablar de política. Es un proyecto de ley, mega proyecto de ley, incluye 40, no sé si la palabra es normas, pero tiene 40 diferentes medidas. Las más grandes es una reforma tributaria o una reforma tributaria medio encubierta. No encubierta en el sentido que no prometieron esto, pero que es una reforma tributaria que tiene aspectos muy políticos, porque la recorta los impuestos a las grandes empresas, vuelve a reintegrar el sistema, y tiene un costo que los economistas transversales dicen que es un costo que no está totalmente financiado, si el objetivo del gobierno también es reducir el déficit y reducir el tamaño del Estado. Habiendo dicho eso, mi pregunta a usted es el tema político. ¿Cómo ha visto el desembarco, toda la previa tramitación y negociaciones antes de que esto desembarcara en el Congreso? ¿Y cómo ve cómo se va a desarrollar el proceso? El gobierno dice que para el 1 de junio lo tiene aprobado. Bueno, lo primero que iba a decir, usted lo dijo, así que no lo voy a repetir. Creo que el nombre está muy mal elegido. Este país tiene muchas cosas por hacer, hay que moverlo económicamente. Llevamos mucho tiempo arrastrando los pies en crecimiento económico, tasas muy bajas, promedio 1,8, 2%, por ahí leí en los últimos 10 años, en lo que es 12 años, lo que significa que eso ha pasado durante 3 gobiernos. Pero es un país que no hay que reconstruirlo, no está en el suelo. Está en el suelo. Hay cosas, hay institucionales importantes, hay ciertos elementos económicos importantes. Por dar uno solo que uno como ciudadano ve, Chile sigue siendo el país al que le prestan más barato los organismos internacionales, tanto lo privado como lo público. Entonces, cuidado con los nombres, porque la forma suele hacer el fondo, como dicen los abogados. Creo que fue mal elegido, sí. Eh, este, y creo que el gobierno tiene, a propósito de la pregunta, tener cuidado con las formas y con las palabras. Hoy día alcancé a ver un resumen de cómo el presidente de la República anunció la firma del proyecto, el envío al Congreso, y usó una frase súper complicada, si va a tener que negociar. Vienen engañando a Chile hace 12 años. No es lo que quiere decir el presidente de la República, que quiere convocar a la aprobación amplia de un proyecto. Puede decir que las políticas económicas, tributarias, en fin, vienen siendo equivocadas, que lo que se ofreció no resultó desde el punto de vista del crecimiento, todo lo que quiera, pero han habido visiones distintas, pero no engañes. A mí me parece que es una palabra muy dura y que ayuda a poco a crear condiciones de un acuerdo. Punto. Segundo punto, el gobierno anunció esto que lo iba a mandar hace ya varios días, pero obviamente lo que no me parece malo, ha habido aparentemente una negociación interna, también con partidos políticos que ha tenido momentos más cercanos a lo que fue el mundo concertación de CPPD. Pareció en algún momento que la DC, la DC es un partido que se ha achicado mucho, pero le quedan 8 diputados, 3 senadores, había unas señales que estaba disponible a conversar y no votando en contra de la idea de legislar. Después se cambió de caballo, ¿no? Es difícil seguir lo que ha dicho la DC en estas materias. A mí me cuesta por lo menos, el PPD hasta un poco en lo mismo. Aparentemente el gobierno frente a esa situación empezó a negociar con el PDG, que tiene un inconveniente, porque el PDG le va a pedir cosas bastante populistas en reemplazo, ¿no? Ya empezó a hablar ayer
de la rebaja del IVA a ciertos productos, grabar el IVA, qué sé yo. El gobierno contestó que en otro proyecto, probablemente una contestación para ganar tiempo. Se me ocurre, no se me ocurre que iró bajando el IVA de algunos proyectos, no se me ocurre. Pero había una negociación, ya están jugadas las cartas. Creo que eh, en la fuerza con que empezó el ministro Quiroz con un relato que a uno le puede gustar o no, pero claro, en un sentido ha tenido que ceder un poco con la parte más política del gabinete. Eso ya empezó con ocasión del proyecto de ley para amortiguar el alza de los combustibles. En fin, así es la política, va a tener que entender que el ministro siempre necesita socios políticos. Siempre necesita socios políticos. Han habido ejemplos emblemáticos. La conducción económica de Alejandro Fox en los primeros 4 años de la democracia estuvo asociada a su conversación permanente, a su sociedad permanente ¿con quién? Con Edgardo Benninger. ¿Ah? A quien se le olvida eso, pero esa era una dupla, una yunta. Después, por dar otro ejemplo, Nicolás Aguirre necesitó de José Miguel Insulza. ¿Ah? Muchas veces en el gobierno de don Ricardo Lago. Y después, por los ejemplos, el momento en que la economía andaba mucho mejor, Andrés Velasco, después de la crisis, necesitó del Mundo Pérez, el ministro del Interior. Y tuvieron que llegar a acuerdos, en fin, probablemente con algunas sesiones. Y ese es, a mi juicio, una ecuación inevitable, y que el gobierno tiene que hacerla. Yo supongo que la ha hecho al enviar el proyecto y ahora tiene la tramitación legislativa. Esta teoría, bueno, se mandó en un solo proyecto. En general, los gobiernos tratan de no dividir estos proyectos. Y en eso el gobierno no ha hecho una cosa distinta a lo que han hecho otros. Pero la pretensión que se viera solo en una comisión, yo creo que eso va a ceder, va a haber un desglose del tratamiento. Sí, eso ya, tengo entendido que eso ya se dio, ¿ah? Que eso ya el propio Alvarado y Ruminot, la expresidente y ministro del Interior, le doblaron la mano en el sentido de Quiroz de que era inviable lograr los votos y sin siquiera la idea de legislar si es que no se cedía en eso. Y todo lo que le digo y la información que me llega a mí, que eso ya es un hecho. No, yo creo que tienes razón, es un hecho. Y además que yo creo que la urgencia que le pusieron, que es una urgencia, bien, es suma urgencia, son 15 días por rama. Va a ser la primera suma urgencia, van a ir renovaciones de suma urgencia. Nadie puede pretender que en 15 días se despache en general y en particular de la Cámara de Diputados. No hay allí. Tengo una pregunta a usted bueno, que conoce la política, también me habló que le gustaba y es un seguidor de la cultura y la política argentina. A mí me da la impresión que el gobierno de Milei en ciertas cosas, porque en otras cosas es bastante diferente, además que creo que entiende que Chile es otra sociedad, pero sí le trató de copiar como estrategia comunicacional y política que tuvo Milei al llegar de que, bueno, como llegamos en una emergencia, esto se tiene que dar por suma urgencia, tiene que hacerse rápido, meter megaproyecto y se tiene que aprobar rápido. El sistema legislativo argentino es completamente diferente al chileno, pero hay algo de eso que es como un poco un show de que está mostrando acción y tratando de pasar, no sé si la palabra es una planadora, pero tratar de usar esa estrategia comunicacional para un logro político. Yo creo que hay algo de eso, el equivalente a buscar cierta similitud, el equivalente a que hay que reconstruir el país, como que estuviera en el suelo, es un poco el no hay plata de Milei. Hay algunas cosas parecidas, es poner las cosas en duro, vocerías duras, medidas descalificadoras. Hay como una mirada, una foto al Milei y ciertas triunfos macroeconómicos. Entiendo que debería estar un poquito más discutido en la sociedad argentina, pero hay una mirada. Bueno, no hay que olvidar que el presidente Kast, antes de ser presidente, viaja a Argentina y uno de los objetivos del viaje fue ir a convencer al viceministro de Economía argentino para que se viniera como ministro a Chile. Eso no resultó, se le parece, no resultasa. Claro, porque le ofrecieron el Ministerio de Economía, no el de Hacienda. Es mi impresión como ciudadano. ¿Ah? Pero hay un cierto influjo del mileísmo, del equipo económico
de Milei, ¿cómo se llama? Caputo, Sturzenegger, hay un cierto influjo. Ahora, las sociedades son distintas, que un país que no viene de un 350% de inflación, no viene de una deuda del porte de la Argentina, no viene de una crisis económica, entonces, de esa magnitud. Entonces, cuidado con eso. Yo creo que aquí va a tener que tener mucha negociación. Yo creo que va a sortear con cierta holgura, estoy hablando por mi experiencia, con cierta holgura Mm. la votación de la idea legislativa. Eso yo creo que no está en discusión. No está en discusión, van a haber descolgado, a lo mejor no va a conseguir a todo el PDG o no va a conseguir a toda la DC o el PPD, pero van a haber votos de ahí. Se va a tener, mejor una cifra, va a tener una cifra de legislar básico para que el proyecto perdure, viva y no tenga que esperar un año, va a tener 80, 82 votos por lo bajo, es mi sensación. Después va a venir la discusión en particular, donde la discusión va a ser, oiga, mire, sobre todos los puntos que tú dijiste, ¿cómo va a financiar estos 4.800 millones más o menos que cuesta el proyecto? ¿Va a ser puro crecimiento? Ahora el crecimiento va a tener que esperar, no va a ser inmediato. Van a haber discusiones en la tasa corporativa, que a mí en general, ese punto, sin ser economista, como ciudadano, creo que apunta en la dirección correcta. Yo tengo la impresión de que Chile tiene que hacer algunas cosas para volver a crecer a tasas como las que tuvimos, para poder volver a crear empleo de un problema de cesantía estructural bastante delicado. Y yo creo que anunciar una rebaja en el puerto corporativo, más allá que puede ser regresivo desde el punto de vista de quién impacta, qué sé yo, tiene la ventaja que los inversionistas ven esa línea al tomar las decisiones. Es cierto que nuestro impuesto corporativo es más alto en comparación con la OCDE. No es alto, más alto si tú lo comparas, según entiendo, con los países que tienen también sistemas tributarios integrados. Anda por ahí. Pero lo cierto es que nosotros estamos en un momento, a mi juicio, y en eso creo que lo que hace el gobierno acierta, en que tenemos que crear condiciones de hacer más atractivo el país para inversión. Eso creo que es un elemento importante. Ahora, ¿cómo compensamos la baja de ingresos? Bueno, a lo mejor el gobierno va a tener que morderse la lengua y va a tener que pensar en un tiempo en subir el endeudamiento, que habían dicho que era un endeudamiento imposible, que no podía ser. No es cierto. La tasa de endeudamiento chilena es alta, es más alta que la histórica, pero todavía tiene un espacio para crecer. En consecuencia, transitoriamente podríamos, a mi juicio, solventar las bajas con endeudamiento. Bueno, eso es que parece que política, claro, eso es el círculo que tiene que cuadrar, porque efectivamente, yo personalmente lo he dicho, pero la mayoría de los economistas serios, transversal, dicen que hay tres cosas del proyecto del gobierno que tienen lógica por separado. O sea, el impuesto corporativo en Chile es muy alto, ¿no? Bajo casi cualquier nota. Entonces, incluso el gobierno anterior, Marcela, había propuesto bajarlo de 27, que es actualmente al 25, y compensar eso con no aumentarle el impuesto a las personas de mayores ingresos. Después, el tema de volver a reintegrar el sistema tributario. No soy experto, pero a los que sigo y que respeto, como Agostín y otros no, economistas serios, dicen que ese fue un error, el de desintegrarlo parcialmente. Y el tercero es el impuesto a las ganancias de capital en bolsa, que terminó recaudando muy poco. Muy poco, Creo que pero produce un el 7. Claro, y no solo eso, como el tema de la doble tributación, lo que pasó que salía más barato si uno tenía una sociedad en Estados Unidos, invertir en la bolsa chilena de afuera, y entonces dejaba al inversionista local a una desventaja. Pero volviendo al tema, entonces, pero si uno toma esas tres cosas y las pone todas juntas y suma eso, el objetivo del gobierno de achicar al Estado, reimpulsar crecimiento y reducir el déficit, ese círculo no cuadra, habría que hacer un poco de magia. Entonces, mi pregunta a usted, que estuvo en política, es, obviamente yo entiendo que no pueden ser tan inocentes que van con el tejo pasado. No, entonces hay cosas que van a tener que entregar en la negociación en particular. ¿Y por dónde ve usted esos arreglos? Yo creo que hay cuestiones que van a ser bien discutidas. Desde luego, yo creo que el gobierno probablemente tiene algún, no digo intransable, pero tiene una cosa que va a cuidar como buen su santo, que es la baja en impuesto corporativo. Yo creo que hay 40 días, pero si alguien tuviera que elegir la matriz esencial del proyecto, es esa. ¿Ah? Consecuencia, es la que va a cuidar más. Y me parece que es correcto eso.
Hay otras cuestiones que a mí me parecen más opinables que a lo mejor están sujetas a la transacción. Por ejemplo, hay una cuestión que me llamó la atención que es, no conozco el texto cómo salió, pero que es reponer una cosa equivalente a lo que fue el de L600, es decir, el Estatuto de Inversiones Extranjeras, un poco a la Milei, al RIGI, ¿no? Un poco a la Milei. Claro. ¿No? Esa es una cuestión, a mi juicio, bien opinable porque, claro, el objetivo es poner certeza jurídica. El de L600 surgió en otra época en Chile, tenía una tasa de impuestos gigantesca, 42%. ¿Ah? Y esa cuestión no va a venir con un 42% hoy día, lo tengo súper claro. Era solo para los inversionistas extranjeros, no los nacionales. En fin, yo creo que cuando se fue acabando en Chile de a poco fue porque Chile mostró ser un país que atraía la inversión sin necesidad de invariabilidad o estatutos especiales. Si tú no vuelves a poner la discusión en 4 años más y cambia el signo del gobierno, cosa que en Chile viene pasando desde el 2006, que cambien los signos de gobierno hace más de 20 años. Bueno, la gran discusión es derogar esta cuestión. Entonces, en vez de producir la certeza jurídica de la creación de este estatuto por una ley simple, va a haber todo un problema desde el punto de vista de la discusión. Entonces, yo creo que es una cosa más transable a mi juicio. Yo no sé si también será transable una rebaja que a mi juicio es vendedora, se aplaude, pero es bien discutible desde el punto de vista de a quienes impacta, que es el tema de la exención de contribuciones para mayores de 65 años de la primera vivienda sin ninguna consideración al valor de la vivienda. A mí me parece que es una cuestión que puede ser matizada. O sea, porque claro, no son muchas, pero que en este país que ha subido mucho el valor de la vivienda, tengamos extensiones de vivienda de cantidades de dinero importantes que desde el avalúo fiscal y comercial, con mayor razón, lo veo bien opinable desde el punto de vista, además los municipios han alegado mucho respecto a eso. Yo creo que hay gradualidades, en fin, pero el gobierno yo creo que va a cuidar fundamentalmente la rebaja del impuesto COVID. Y otras cosas que no van a ser muy discutidas. Yo la anotaba, que yo tengo la impresión que la felicitación de aprobación de inversiones reales, el incentivo de la formalización del empleo, eso van a salir por un tubo. Yo creo que no va a haber problema. Una pregunta, usted que históricamente fue parte de la concertación, y si ahora en teoría, diría yo, estoy hablando su nombre, sin saber, imagino que sería, si estuviese en el Congreso, sería parte de una oposición dialogante o dialoguista. ¿Qué rol tiene, qué debería hacer la oposición? ¿Cómo abordarlo? Yo ya leyendo, preparando para la entrevista, vi que la ADC, ¿no? Lo que queda la ADC ya dijo que esto del DL, el equivalente al DL600, como se me olvida el nombre, por una inviabilidad tributaria por 25 años, eso para ellos es un no-no, que significa que 5 gobiernos no van a poder hacer un cambio tributario a empresas que invierten, y era ya una cosa para ellos intransable. Sabemos que la ADC no pesa lo que pesaba en su momento, pero ¿cómo ve usted qué rol debería tener o cómo ve el rol de la oposición ahora en Mira, esta discusión que se viene? a mí me tenía contento el surgimiento de una oposición. Gente que no está con el gobierno, que no votó por el gobierno, que votaron por la candidatura alternativa o no votaron, como en mi caso, de tratar de distinguirse de una oposición a ultranza, más bien encabezada por el Partido Comunista, Frente Amplio, y poder abrir una base de búsqueda de acuerdos amplios, que por cierto importan sesiones de lado y lado, pero que fue una receta que le fue muy bien a Chile. Yo vislumbré que el ADC y el PPD podían jugar un rol importante ahí con lo que son hoy día. Creo que entre los dos juntan 17 diputados y 6 o 7 senadores, no tengo la cita exacta, pero tienen importancia respecto del tema legislativo. Sin embargo, después de eso he visto que, que se han puesto incluso en las posiciones más duras respecto de votar en contra de la reserva de constitucionalidad. Yo creo que a Chile le haría bien que existieran oposiciones distintas. Estas oposiciones, a como dé lugar, le han hecho mal a Chile, los dos gobiernos anteriores. Y no ha sido 100%, pero ha sido muchas veces oposición
a lo que dé lugar. En el fondo, un poco, yo no quiero que le vaya bien a este gobierno. Yo no voté por este gobierno, pero me encantaría que le fuera bien. A Chile necesita, después de un largo periodo en que hemos arrastrado los pies, en que no hemos crecido como antes, hemos mantenido la institucionalidad, hay datos buenos, pero tenemos un espacio para crecer más. De un país que no puede seguir viviendo de la resaca de los 20 años buenos. Se nos va a acabar. Entonces necesitamos volver a tener un relato de un país con diferencia ideológica, con diferencia en políticas públicas, pero capaz de acordar y de buscar elementos que nos permitan volver a ser un país con grados de crecimiento. Las tasas de crecimiento de los primeros 20 años hoy día parecen irrepetibles, pero cerca del 5 o 6% hicieron que Chile le cambiara el pero del punto de vista de la economía que era. Tratemos de volver a eso. Ahora pregunta, que esto ya que está fuera un poco, lo quiero a los que me siguen y me ven y me leen, sabes que yo siempre he dicho que me gusta la política y tengo claro que es muy importante, que tiene la capacidad de cambiarle la vida a la gente, pero yo no soy un opinólogo en política y no creo que doy un valor agregado ahí. Tengo opinión. Mi valor agregado pasa por otro lado, que es más el mundo de la plata y del dinero y los negocios, y de política económica, por último. Pero le pregunto una pregunta. Ojalá mi mamá no esté escuchando. No sé, yo hablan. Pero, Sí, pero, repetir claro, sí. palabras en alguna vocería, así que no se preocupe. Bueno, pero uy, me pegó. Pero un análisis político, ¿ah? ¿Por qué nos pasó que hizo que este programa, Matamala le hizo un programa bien neoliberal, no, ochentero, si se podría decir, volviera a tener la resonancia que tuvo y que fue, hay que reconocerlo. Kast ganó y lo que presentó en el Congreso este miércoles en la mañana no es para nada diferente de lo que prometió en campaña. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasó? Claro, ¿cómo llegó? ¿Cómo estamos acá? Y ganó por una amplia, una mayoría bastante contundente. Bueno, tendríamos que destinar varios programas para poder analizar con cierta certeza lo que pasó, pero lo primero que quisiera decirte que Kast sacó un 24% de los votos. El voto duro de Kast es un 24% de los votos, y él no lo puede olvidar cuando hace tanta fraseología diciéndome, voy a terminar con el engaño, porque el 58% que sacó, que se parece al 56% de Boric, es porque los chilenos llevados a opciones más radicales optaron por esa. Pero no es que hay un 58% de chilenos que haya que irlo a pie juntilla del programa de Kast. Por favor, no nos perdamos en eso. No nos perdamos. No, mucho de ese voto fue un poco, claro, también fue mucha, también, pero voto en contra en contra de lo que era la otra opción también. Exacto, no nos perdamos en eso. Las segundas vueltas que tienen ventajas, tienen esa desventaja. ¿Ah? Se crean ciertos fantasmas. Tengo un 58%, claro, tuvo un segundo 58% de la vuelta porque la otra opción no entusiasmó, pero eso no significa que haya una especie de cheque en blanco programático. El cheque en blanco se le dio al 24% de los chilenos. Y de hecho las encuestas están demostrando eso. El impacto de la SUA, estoy hablando en argentino, de la SUA, de los combustibles, el reflejo en la encuesta es de no te muevas, de no te muevas. O sea, Boric se demoró mucho más en bajar en la encuesta lo que se demoró 3 semanas José Antonio Kast, y eso debería tenerlo presente él y su equipo. En su equipo hay gente, claro, no está lleno de políticos con experiencia, pero hay políticos con experiencia, y creo que se dan un poco cuenta de eso, que son la dupla que va al Congreso, Alvarado y García. Creo que se están dando cuenta de aquello. Ahora, ¿qué pasó para que no haya una opción de centro-izquierda socialdemócrata? Y bastaron cosas, pero lo primero que pasó fue que nosotros mismos, yo trato de quedar al lado de eso dentro de mi modesto aporte, pero en fin, pero como conjunto, como conglomerado, no defendimos lo hecho. Hoy día se reivindica mucho más por las cosas que han pasado. Hoy día la figura de Frei, la figura de Lago, para qué decir la de él, porque se cumplieron 10 años de su muerte, se reivindican de otra manera. Pero en el momento de los que hubo, cuando esta sociedad dijo son 30 años, no son 30 pesos,
Bueno, ahí buena parte de la nomenclatura de la concertación avaló esa frase. Entonces, claro, cuando tú has sido autor, has sido actor principal y a la primera de cambio, a la primera crítica, empezáis a bajarte los pantalones o lo que sea respecto de lo que hiciste, hay una cuestión bastante previsible que pasara lo que pasó. Y hoy día la centroizquierda, desde la perspectiva de una diferenciación con una izquierda más vinculada al Partido Comunista o al refundacionismo del Frente Amplio, bueno, no tuvo candidato, Iván. Una parte importante de esa centroizquierda que queda en la primera vuelta votó por Evelyn Matei. A lo menos un 35% de los votos que ganaron en la primera vuelta se ven ahí. Y no tuvo candidato. A mi modesto entender, pudimos tener la posibilidad de una candidata potente, no sé si para ganar, pero para participar en el voto de primera vuelta, pero optó por ir a una primaria con la izquierda, que fue Carolina Toá. Entonces, ¿cuánto va a cambiar eso? No sé. No sé, yo creo que... Una pregunta, y con esto tengo que cerrar porque me voy a pasar del tiempo, pero lo aprovecho ya que entramos en este tema. A mí me apasiona eso, ¿ah? Como ciudadano, más que como analista, ¿no? Tengo mis propias teorías de por qué los extremos a la hora de los cubos están siendo más atractivos que los grandes acuerdos y esa ancha avenida del medio a la cual yo me siento identificado. Pero ¿Han habido algunas buenas noticias en esta última semana del mundo de que eso podría estar en retroceso? Yo creo en el tema del péndulo, que en muchos temas sociopolíticos el péndulo al inicio se va muy por un lado y después el sentido común de los países más cuerdos vuelve a su centro. Pero bueno, no, iba a preguntar una cosa que por qué, si uno mira no solo en Chile, pero en general, las izquierdas, ya sean las más extremas, o el Podemos, el Frente Amplio, el kirchnerismo en Argentina, parte del lulismo en Brasil, o lo que sea, pero en general se ha quedado como la política conservadora, defendiendo, por ser un cliché, un poco una agenda setentera. Y lo, entre comillas, revolucionario, lo nuevo, lo cambio, lo radical, lo que se atreve a nueve tipos de una nueva mirada del mundo, parece venir de la derecha. Hay parte de una derecha más extrema, ¿no? Es poco curioso, ¿no? No sé si hay preguntas, hay una observación mía y a ver qué piensa. Con esto después tengo que cerrar. Coincidir con la observación, a lo mejor ha habido menos renovación, la centroizquierda, el mundo socialdemócrata, el guión en Chile socialcristianismo, cuando la DC fue más fuerte, fue capaz de renovarse en idea. O sea, la concertación, cuando sucede a la dictadura militar, recoge elementos del gobierno anterior en materia de política económica. Y la gracia que tiene es que las construye en democracia. Fue capaz de renovarse, fue capaz de decir, mira, yo creo en el libre mercado, yo creo en la iniciativa privada, creo en un Estado más activo, más de bienestar, pero no creo que haya que desproteger el apoyo a lo privado desde el punto de vista como un elemento central del crecimiento de los países. Después de eso, no sé si por alguna razón fue quedando atrás y empezó la frase, bueno, el gobierno que viene vamos a hacer lo que queremos, no lo que podamos, como veníamos haciendo. Yo creo que falta renovación de ideas. ¿Y se encuentra con quién? Con una derecha, sobre todo una ultraderecha, que frente a los problemas que tiene el mundo es radical en su propuesta. Más que renovada, radical. Cero inmigración, todos los inmigrantes para afuera. Estoy exagerando, pero un poco eso, ¿no es cierto? Seguridad pública la resolvemos de un paraguaso con mano dura. Eso no es así. Chile lo está viviendo en estos días. No es así. No es así. Entonces, ha faltado también discurso, convencimiento de lo que hicimos. Vuelvo a la respuesta anterior. Es como arrastrar los pies respecto a lo hecho. Eso no. Un poco pasa en todos los países. En Argentina pasa, uno ve con horror cómo el radicalismo ha desaparecido entre los que están cerca del gobierno y los que están más acercados al kirchnerismo. Esa mirada del ancho comido del medio progresista
no de aceptar todo, sino de progresista, con una visión, sí, de acuerdo, que está poco de moda. ¿Irá a volver? Espero yo que sí, le va a tocar a otro, pero Bueno, yo con eso cito nuevamente a la mejor frase este último año y medio que refleja esto, que lo dijo al salir de su gobierno Lacalle Pou, el presidente uruguayo, que su propio partido lo acusaba de haber sido tibio y que por eso perdieron las elecciones, de no haber podido traspasar su popularidad y que esto que volviera la izquierda al poder, la centroizquierda al poder en Uruguay. Él dijo, lo fácil ahora es ser extremista, pues, lo difícil, lo valiente es el dialogar y llegar a acuerdos, pues. tiene toda la razón la calle, toda la razón. Pero claro, en Uruguay se da una cosa que tú has escuchado la frase. Tiene una ventaja Uruguay, que la gente de izquierda no es tan de izquierda y la gente de derecha no es tan de derecha. Eso ayuda mucho. Ahora, pues, de esto, Uruguay da otro tema. Hay un cierto mito Uruguay. Uruguay tiene la tasa de suicidio más alta del mundo, entre las top 10. No, Tiene una migración de gente se va y mucha gente que se va. Una alta tasa de gente que se va, ¿no? Entonces, y Uruguay es un país que, claro, nada pasa tan malo, pero también tiene su estancamiento. Bueno, tengo que irme porque ya hablando como media hora, voy a tener que editar. Así que este ha sido muy entretenido. Gracias, don Jorge Burgos, que estaba acá. Espero que sigamos esta conversación y será hasta la próxima. Y los que nos ven y nos siguen, suscríbanse al semanal, síganos en YouTube, en las plataformas. Y eso, será hasta la próxima. Presentado por Aguas Andinas y Copeuch.